Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde hoy usted me esté mirando, la parte del mundo donde usted me ve. Bien, mis hermanos, pues una vez más le damos aquí la bienvenida a este su canal, El Palenque del Cimarrón, canal que, como siempre le hemos dicho, en defensa de Cuba, de los cubanos y de la familia cubana. Y siempre irá en contra todo lo que vaya en contra de Cuba, los cubanos y la familia cubana. Bien, mis hermanos, agradezco todas esas cosas que me escriben y me siguen escribiendo y que les haya gustado la nueva forma de enfocarme, la nueva forma dinámica y, como le he dicho, ahora de forma de reflexión. Para los que dicen que a veces me cuido al hablar, no. A veces lo que no trato es de herir sentimientos. Y cuando tú te enfocas en lo que estás hablando, en lo que traes, en lo que te preparas, pues bueno, trata siempre de hacerlo llegar y aunque te cuides, aunque sea directo y tenga metralla directa contra los adversarios y enemigos que siempre están criticándome, me dicen que tengo miedo de hablar, a decir la verdad. No, yo no tengo ningún miedo de decir la verdad. Y hoy vamos a hablar de esas verdades. Hoy vamos a hablar de esas verdades porque tenemos que reflexionar más, tenemos que pensar más, tenemos que razonar más y poder llevar a Cuba adelante y no seguir parado en el mismo lugar porque no vamos a resolver nada. Lo que vamos es a martirizar más a los cubanos, a traer un martirio y un sufrimiento en Cuba si creemos que siendo así, aunque tú no lo sientas, los de abajo sí. Y hay que decir la verdad. Que están bien posicionados no sienten el martirio y el castigo como lo sienten los cubanos de a pie. Entonces tenemos que pensar más, tenemos que razonar más y si queremos llevar a Cuba adelante, tenemos que ser para Cuba, para los cubanos y para la familia cubana. Porque si tú quieres ser de verdad, representar a tu pueblo, si tú de verdad quieres ser el caballo de tu pueblo, tú tienes que sentir como cubano, no en tu comodidad. No en tu coche o en tu auto, en tu buena casa, con tu aire acondicionado y con tu corriente, porque afuera hay otros que no la tienen, que no tienen transporte para llegar temprano al trabajo, porque hay que hablar de eso, que no tienen transporte para llegar a un hospital en tiempo, que no tienen el medicamento para poder resolver sus problemas y también salvar a sus familiares o a ellos mismos. Entonces tenemos que pensar como cubanos y no podemos creer que bueno, vamos a ir así porque la vida está así y no, porque eso lo que está haciendo es que en un momento a otro tú tengas de verdad a todo el pueblo en la calle, porque eso es lo que quiere tu enemigo y tú no piensas en eso. Los pueblos no se reprimen y los pueblos no soportan represión. Cuba lo ha demostrado y lo demostró con una dictadura férrea como la de Batista, la derribó y triunfó una revolución, la cual no se puede perder, la cual hay que salvar. Y Fidel lo dijo clarito en esto, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Y es defender, como lo dijo, al precio, ideas al precio de cualquier sacrificio. Y yo la estoy defendiendo. Las ideas de Fidel. Y el que no quiera llevar el librito de Fidel, tunturuntu, aquí en Cuba tú estorbas y sobra. Porque Fidel nos dejó una revolución y nos dejó un libro, el concepto de revolución. Y si tú crees que tú estás haciendo algo que no es el concepto de revolución, tunturuntu, y vete y dale el espacio a otro. Porque Cuba necesita ya de cambios. Y de cambios de ideas y de cambios de mentalidad. Y no es el mismo de, no, ya tenemos que enfocarnos en los nuevos tiempos. Y hay un pueblo ahí sufriendo. Y hay un pueblo martirizado. Y no podemos traerlo toda la vida así. Porque llegará el momento que esa bomba que tienes en la mano te explote. Y basta de simular. Es el momento de unir. Y si tú no estás preparado para unir, dale el espacio a otro. Ya lo he dicho aquí, líderes son los que salen del pueblo. Líderes son los que sienten como el pueblo. Y piensa como pueblo. No es para caminar dentro del pueblo, ni visitar al pueblo. Es que tu pueblo vea que hay un cambio, que de verdad estamos cambiando. ¿Y cómo vamos a cambiar? Pues hay que buscar nuevos métodos sin traicionar la revolución.
sin traicionar los principios que llevaron esa revolución, sin traicionar la sangre derramada por esa revolución. Pero es el momento de hacer cambios, es el momento de traer nuevas ideas y darle paso a la juventud para que hable. Y hay que sondear a ese pueblo y hay que oír las encuestas de ese pueblo para saber qué piensa, cómo se siente. Y no podemos venir con el librito de todos los días, sacrificio, 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 cuando tú no te sacrificas y tú tampoco comes lo que come ese pueblo, ni tienes apagón como ese pueblo. Y basta ya. Hay que decirnos las verdades. Raúl lo dijo de frente. Y el pueblo necesita cambio y el pueblo necesita respirar un nuevo oxígeno. Y ese oxígeno, lo dijo Fidel, cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, pero para favorecer la revolución y al pueblo. Porque esta revolución, lo dijo Fidel en aquel día, que era por los humildes, para los humildes y de los humildes. No de los que se quieren acomodar y los que quieren llevar adelante su acomodamiento. Turuntu, al que quiera acomodarse en Cuba. Ha llegado el momento de la igualdad y de la equidad de verdad. No que se nos vaya la gente, que se nos vaya lo que hemos preparado, porque no somos capaces de salir adelante y pensar como Fidel. Y el que no, pido ahora más que nunca, se comiencen a editar las reflexiones de Fidel. Ahí están. Cobarde el que no la saca. ¿Por qué tú no la sacas? Porque tienes miedo que te golpee. No, ya te está golpeando. Entonces no podemos perder lo más preciado que tenemos, que es la juventud. Y hoy la juventud que viene ahora no es la que salió conmigo desde 1961 o 60 o 59 o 62, 63 hasta, el 60, hasta los 70. Esta juventud es diferente. Y hay que escucharla, hay que trabajar con ella. Y no se le puede apartar. Bien, mis hermanos, perdónenme que haya comenzado, porque hay algunos que piensan que yo no pienso. Hay algunos que piensan que porque ya estoy aquí y estoy cómodo, pues ya no pienso. Yo sí pienso como cubano porque yo voy a ir a Cuba. Y yo quisiera volver a vivir en Cuba. Pero en una Cuba socialista como la hizo China, que cuando vieron que los métodos que llevaban adelante no servían, se hicieron cambios. Y ahí está China, más fuerte, más comunista, pero con un buen desarrollo. Y yo sé que no tenemos los mismos recursos, pero sí tenemos los mejores, los talentos, y el cubano lo ha demostrado. Y tenemos que afiliarnos con aquellos que nos quieren apoyar. Y quitémonos el miedo, por favor, porque hay quien quiere mantenerse 20 años en la misma comodidad y tiene miedo a perderla. No. Hay muy buenos hombres ahí dentro de Cuba, comunistas y no simuladores, que no se les da la oportunidad de trabajar y pensar, y que se le tienen amarrado, y que pasaron por provincias como Ciego y Camagüey y tuvieron resultados. Resultados. Llegó a un Camagüey destruido y la levantó. Y pasó por Ciego de Ávila y la levantó. Y los camagüeyanos y los avileños tienen muy buen recuerdo de ese dirigente. Para mí, y lo digo así, fuera el primer ministro o el presidente hoy de Cuba. Porque no le tiembla la voz y la mano cuando llegó a esas dos provincias. Y hizo muy buen trabajo en Camagüey. Cuando había una pila, el echaba a perder. La levantó. Aunque hubo oposición de los que estaban acomodados, de los que vivieron de la chupeta toda la vida. Pero ese buen revolucionario, ese buen comunista, lo digo, lo destaco aquí, no quiero decir su nombre para que no se haga. Dejó marcas extrañables en los cubanos. Yo recuerdo, y lo voy a decir aquí, como estaba Maternidad de Camagüey, destruida. Mi sobrina tuvo en una sala, acabado de salir un parto oscura. Y en 6 meses aquella maternidad cambió. El pediátrico de Camagüey estaba cayéndose a pedazos. Cambió. Aunque hoy casi está igual. Se hicieron cosas en Camagüey como la Laguna de los Sueños, que era una presa podrida. Como el recinto ferial. Se hicieron muchos cambios en Camagüey. Y el pueblo camagüeyano sintió aquello. Desarrollar un país
no es vivir de que todo el mundo nos dé. Tenemos que salir nosotros y desarrollarlo nosotros. Y tenemos que echar a andar un país que tiene tierra para que haya producción agropecuaria, como lo hizo Fidel en el periodo especial. Que muchos no se acuerdan, pero había comida. Ajustar los precios. Combatir la corrupción que hay en Cuba, que todavía está allí. Y ser severo con la corrupción y mano fuerte y ejemplarizante para que el país vaya adelante. Y sin miedo. Porque eso es lo que todos los días señalan los cubanos. Y lo digo sin miedo porque soy revolucionario, soy fidelista. Y Fidel lo dijo y no lo dejo de decir. Que la revolución no la iban a tumbar los enemigos de Cuba. Los revolucionarios. Yo recuerdo en una reunión donde se dijo esa palabra de Fidel que yo dije, no, la van a tumbar los malos revolucionarios y los malos comunistas. Aunque al principio hubo gente que se molestó. Porque son los malos, los simuladores, los oportunistas, los acomodados. Que luego que llegan se acomodan y ya. Y la vida sigue igual como dice Julio Iglesias. No, mis hermanos, ya lo dije, este palenque, el palenque de cubanos, de la familia cubana y de Cuba. Y defiendo a Cuba, a la familia cubana, porque una revolución que costó sangre a lo largo de la historia no se va a caer por oportunistas y acomodados y corruptos. Y cuando tú vayas a hacer un cambio, tú tienes que pensar primero y tomar en cuenta todo. Porque en Cuba hay una sociedad. Y la sociedad comienza en los estudiantes. Y ahora que quiere tu enemigo virarte a los estudiantes. Porque tú parece que estás atormentado y no te das cuenta que la revolución la han hecho los jóvenes y los estudiantes. Porque fue Fidel un estudiante cuando comenzó la revolución. Fue Fidel un joven cuando se fue al asalto del Moncada con otro grupo de hombres y jóvenes. Fue Fidel un joven cuando se montó en el yate Granma en 1956 y desembarcó por las Coloradas un 2 de diciembre. Se te olvida. Y no te puedes acomodar. Y si los que están viviendo al lado tuyo están acomodados, tumba a los que no sirven y pon los que de verdad quieran luchar y quieran sacar a Cuba adelante. Es hora de fortalecer la revolución, pero desde abajo, chapeando, como dice Bambán, a lo que no sirve y poniendo lo que sirve, avanzar. Y no es de ideología, ni falsa ideología, sino es el momento, como lo dijo Fidel, es el momento histórico que estamos viviendo. Y no podemos seguir justificando todo al bloqueo si no somos capaces de levantarnos, si no somos capaces morales de enfrentarnos y echar un país adelante con el esfuerzo de los cubanos. Como dijo el general, el mayor general Ignacio Aramonte, con la vergüenza es que se endereza un país. No justificando los errores, justificando los problemas. Es con la vergüenza, cubano, que vamos a salir adelante. Se necesita mucho Fidel, se necesita mucho Camilo, se necesita mucho Ernesto Che Guevara. Se necesitan muchos Agramontes, muchos Maceos para poder seguir la revolución adelante. Y bien, mis hermanos, disculpándome que haya empezado de esta manera tan fuerte porque es de cómo he amanecido hoy, razonando y pensando lo que me dicen comunistas de verdad, comunistas dentro de Cuba, que les duele, que todo es el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo, el bloqueo. No podemos vivir de eso toda la vida. Tenemos que con bloqueo, como nos enseñó Fidel en el periodo especial, salir adelante. Y no es para acomodar un grupito y otro gran grupo no estén padeciendo de carencias, se nos estén muriendo por la falta de medicamentos, cuando tenemos laboratorios, cuando tenemos personales tan bien preparados y tan buenos médicos y los enseñamos por años al mundo. Entonces es hora de afinar y pensar en qué hemos gastado tanto y qué hemos dejado a un lado. Y qué hoy no produce, sin embargo, hay otro
que sí necesitan para que tu pueblo, que tanto lo necesita y que tanto lo grite y que tanto lo pide, sienta de verdad que hay un cambio revolucionario, que hay una rectificación revolucionaria que va adelante. Las noticias de ayer del ámbito internacional y que afecta hoy a Cuba y a los cubanos es la prohibición de los viajes con restricciones a Cuba, a Venezuela, que el loco, el desacertado, el esquizofrénico, esa naranja diabólica, que hoy no tiene el respaldo y que hoy más de un 85% de su población no lo quiere. ¿Están escuchando? Más del 85% de la población estadounidense no quiere a Trump y desaprueba su política y su política migratoria. Está gobernando como un tirano, con una tiranía. Eso es lo que está haciendo Trump, llevando una dictadura y una tiranía adentro de los Estados Unidos con leyes de 1798 como la ley de enemigos extranjeros, con leyes que jamás un presidente en el siglo XX y en el siglo XXI puso en vigencia. Solo este loco hoy lo abandonó uno de los que más dinero dio en su campaña y de los que más lo apoyó, Elon Musk. Y hoy habla peste. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que esta política loca, desenfrenada, de este subnormal, lo ha llevado a perder un gran por ciento de su riqueza por seguir a este subnormal. Irán cayendo. Por eso les decía ayer a los votantes del sur de la Florida, sigan votando por esos trumpistas que nada significan ustedes para ellos. No ellos para ustedes. Nada significan ustedes para ellos, como Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, como Lilco Díaz Balar, que toda la vida lo que ha vivido de la chupeta a favor de esa política contra Cuba, llenándose el bolsillo, y ese es otro de los cómodos. Y la marioneta de Marco Rubio, la muñeca de Donald Trump. ¿Y qué digo con esto? Bueno, sí, hoy hay, y lo he leído en las redes cubanas, un malestar dentro de la juventud cubana y dentro de los estudiantes con las nuevas medidas de Texas. Y que el enemigo se aprovecha. Y que el enemigo toma de bandera. Por eso es que yo estoy hoy así. Porque a veces somos lo que damos la oportunidad al enemigo a envalentonarse y que nos comiencen a levantar hogueras dentro de Cuba, que nos puede quemar. Entonces, yo llamo a esos que parece que carecen o no leen o no miran o no buscan el pensamiento de Fidel y se van por sus pensamientos propios pensando, pero yo llamo a la fuerza militante comunista y revolucionaria del país a que si tú tienes a alguien que no da y que va a hacer que retroceda el país, la revolución y se pierda, elijas uno nuevo, a un hombre de verdad. Y tengamos valentía, que eso le falta a la dirigencia, a esos que el pueblo confían en las asambleas, a levantar su voz y decir, hay que cambiar. Hay que cambiar ya. Y lo voy a decir hoy, el ejército de Cuba es el pueblo uniformado. Aquí no hay militos como en América. Aquí no hay oligarquía como en América. Y el que quiere pensar que en Cuba va a tener una oligarquía, tunturuntu. Porque la revolución no se puede perder. La sangre derramada no se puede chotear. No se derramó en vano para salvar un país en Girón. No se derramó en vano para salvar un país cuando se lucharon contra las bandas contrarrevolucionarias en el Escambray. Cuando se luchó en la sierra. Y si tú no tienes dignidad y ya los timbales tuyos, que me perdonen, ya no sirven.
Apártate para que otros continúen. Que falta le hace a mi Cuba. Basta ya de blandenguería. Impínate, como dijo Mariana. Y salvemos Cuba, que la está pidiendo y nos la va a agradecer. Yo quisiera morir, ver una Cuba diferente, que progresa de sí misma, que se levanta como el ave fénix, que resurge y que el imperio no pueda destruirla. Pero si le damos las oportunidades al enemigo de Cuba a que tire a nuestros jóvenes a la calle, a que inciendan universidades como lo está pidiendo, por un acto de cobardía nuestro, porque no queremos rectificar los errores que cometemos, y es hora de rectificarlo. Y si hemos cometido un error, es hora de rectificarlo. Y con eso no vamos a perder, con eso vamos a ganar. Hay que cambiar la mentalidad negligente y oportunista. Hay que sacar del paso a los falsos revolucionarios simuladores y a los comunistas simuladores. Si tú estás en un cargo que fuiste elegido, es para que tú respondas. Y tu voz tiene que sentirse. Y si tú estás ahí y tienes miedo, tunturuntu y vete. Es preferible que te vayas para que le des el camino a otro más valiente que tú para sacar mi Cuba adelante. Es hora de decir, de verdad, patria o muerte, pero venceremos. Como dijo Chávez, viviremos y venceremos. No, patria o muerte para que traiga muerte. Por eso nuestro enemigo se ha envalentonado, porque los ve débiles, porque sabe que no piensan, porque saben que están encasillados allí y no quieren dejar el puestecito de la comodidad. Cuando yo veo a un dirigente que no tiene planta, que también está igual que el pueblo, y que por la noche sale a caminar su pueblo, y que sale a compartir sus apagones con su pueblo, digo, ahí hay otro Fidel, chico. Pongan los videos de Fidel. Pónganlo de nuevo, que se acerca el 13 de agosto, mi cumpleaños junto con el de él. Pónganlo para que vean a un Fidel jugando voleibol con los muchachos, yéndose al pueblo. Porque ese era el hombre del pueblo, porque vivió para el pueblo. Todas las ideas que creó fueron para el pueblo, los médicos de familia, las escuelas educadoras de círculo infantil, las formadoras, los llamados instructores de arte, los trabajadores sociales. Idea de Fidel. La sala de rehabilitación, idea de Fidel. Cómo no se fueron aquellos grandes médicos y se quedaron, como Álvarez Cambra, se quedaron allí. Como el doctor Pila en Camagüey, como el doctor Arrieta en Camagüey. Como el doctor Labrada. Y otros grandes médicos que tienen Porfirio, y tengo que nombrar a muchos que no se fueron ni abandonaron Cuba, porque había una revolución y había un Fidel. Como la doctora Rosalena Simeón, y como muchos otros que hay que hablar a lo largo de la historia en nuestra ciencia. Y ahora todo el mundo quiere irse porque nadie ve un futuro visorio en Cuba. Y es más fácil irse. Pero si nos devuelven toda esa cantidad que ya vienen de allá de Estados Unidos, que vienen con otra mentalidad, que vienen con otras ideas, que han vivido otra vida, ¿no se han puesto a preguntar qué pasará en Cuba? Entonces los cambios se necesitan ya. Y la tierra que el que no produce, que se le dio tierra, se le quita y se le da a otro que la produzca. Porque se ha dado mucha tierra, pero no se ve la producción. Y basta de justificar que yo tuve familias que producían con bueyes y no tenían tractores. Y le quitaron 10 y le dejaron 3. Y aquellas 3 eran 2 de caña y 1 de cultivo varios y ganado, y produjeron. Y no se levantaron y no se fueron del país. Bien, mis hermanos, yo creo que si analizamos y somos totalmente valientes y pensamos en todo lo que está pasando, hay que pensar
que de verdad que necesitamos cambio. Cada vez que yo veo a los enemigos de Cuba envalentonarse y salir a las redes y a pedir quemar universidades, que los jóvenes se tiren a la calle, yo pienso más en que el dirigente que está al frente tiene que ser más inteligente que esos enemigos. Y que si tiene que rectificar, rectifica. Y que si tiene que haber cambio, lo cambia. Porque para eso tú eres el jefe. Y el que no quiera, tú le dices, entonces te entrego el mando. Y lo voy a escribir. Y no soy un traidor. Pero el país hay que salvarlo. El país no puede caer en manos de agitadores como quieren que quemen, que rompan guagua, que ataquen policía, que apuñalen a policía. Hay que combatir con mano fuerte la corrupción y hay que combatir con mano fuerte a los oportunistas y simuladores. Y quitarlos hay que quitarlos y sacarlos hay que sacarlos. Pero se necesitan hombres de verdad. Este es el tiempo de que se prueban a los revolucionarios y a los hombres. Esta es la sierra de hoy, este es el Girón de hoy. Este es el Escambray de hoy. Y te digo, si no estás preparado y si no tienes, por favor, apártate y dale paso a otros. Que no te preocupes, que Cuba lo agradecerá. Los buenos cubanos dicen la verdad de frente. Los buenos cubanos no se escudan. Los buenos cubanos lo que no se prestan es a decir que hay que tumbar la revolución. No se prestan a decir que hay que tumbar lo que tanto costó. Y ese no es el comunismo. El comunismo es a favor del pueblo. El comunismo es lo mejor para el pueblo, porque ahí está China y ahí está Vietnam. Vietnam fue destruida bajo bombardeo y resurgió. No me vengan a decir que tiene minerales, porque Vietnam no tenía dinero cuando resurgió. Pero cuando tenemos mejores políticas y sabemos emplear mejores los recursos, avanzamos. Cuando ponemos los idóneos y no los que vienen con ideas extrañas, sino con idea de avanzar y producir y echar en andar un país. Basta de vivir de las importaciones. Tenemos que vivir de nosotros. Y si hay que volver a echar a andar una industria azucarera, la vamos a echar a andar y hay que echarla a andar. Y si tenemos que volver a reconquistar las tierras sembrando con método de café, lo vamos a hacer. Pero es hora, no como en 1900, Raúl fue a Camagüey, en aquel helicóptero y vio todo lleno de marabú. Todo está igual. El marabú volvió a cogerle. Y es Raúl que se me pasea en un helicóptero de nuevo. Como he visto aquí videos, marabuzales de tierras perdidas que fueron de ganado. Hoy no hay ganado. Y hay tierras que produjeron arroz en Camagüey, que produjeron arroz en Granma, en La Sierpe, en Pinar del Río. Y hay que volver a rescatar todo lo que fue. Bien, mis hermanos, para que vean que las dinámicas no son iguales a las otras y no justifico nada. Gracias a todos los que me han hablado de corazón y los que con dolor me han hablado y los que han sentido que no quieren abandonar Cuba y les duele ver a Cuba como está. Muchas gracias por su confianza y muchas gracias por estimularme y muchas gracias porque reconocen en mí un buen cubano. Una vez más, que Dios bendiga a Cuba, que Dios dé salud y vida a Cuba para seguir una Cuba adelante. Que Dios bendiga a la América Latina y a una América unida como la que Bolívar soñó. Hasta la victoria siempre viviremos y venceremos.